भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे। Buenas noches, Hare Krishna. Eh, Bien, continuamos con nuestra lectura, estudios del Bhagavad Gita. En la última sesión trabajamos la sección que va de los textos 31 al 38, en donde Krishna, a través de esta serie de versos, refuta el argumento que presenta Arjuna en el primer capítulo en cuanto a la compasión, en cuanto al disfrute. Entonces, en pocas palabras, Krishna explica que así él muera en el campo de batalla por llevar a cabo su deber, eso le va a permitir tener una vida en los planetas celestiales en donde va a poder disfrutar de un goce más condensado. O si él gana, va a poder disfrutar del imperio por el cual se está llevando a cabo esta batalla. Entonces él culmina esta sección con un verso en donde básicamente de manera indirecta le explica o le instruye a Arjuna en cuanto a lo que es servicio devocional. Y eso nos da la puerta para iniciar esta nueva sección que va de los textos 39 al 53, que se llama Jnana Yoga. Entonces, básicamente en este último verso, en el verso que leímos, el texto 38, Krishna le explica o le ordena a Arjuna que debe pelear en nombre de la pelea, o sea, por su deber específico como Kshatriya, y eso le va a traer beneficios. Entonces debe hacer esto sin considerar la felicidad, la aflicción, la victoria o la derrota. Y por hacer eso, nunca incurrirá en pecado, no va a contraer reacciones pecaminosas por participar en la batalla. Entonces, elaboramos un poco acerca de que este verso nos introduce a lo que es el Buddhi Yoga y el yoga de la inteligencia, que es de lo que se va a hablar en la nueva sección. Entonces, eh, elaboré un poco acerca de que el Buddhi significa actuar con desapego desde la plataforma del conocimiento trascendental. ¿Qué quiere decir eso? Krishna, en los versos 11 y 30, explica lo que es karma kanda, lo que es el jnana, conocimiento acerca de la materia y el espíritu y cuál es la diferencia entre estos dos. Y en la sección que va de los textos 31 y 38, como ya lo dije, hablamos sobre Karma Kanda, que es esa sección de los Vedas en donde se presentan diferentes deberes específicos de cada entidad viviente según su naturaleza para poder obtener disfrute en su vida. Ahora, en esta sección del Buddhi Yoga, lo que Krishna va a hacer es combinar estas dos áreas de conocimiento, lo que es karma y lo que es jnana. Entonces, eh, con la intención de que Arjuna entienda que si bien debe cumplir con su deber específico, debe hacerlo con desapego. Eso es verdadero conocimiento. Entonces, escuchamos que existen dos clases de trascendentalistas o de Buddhi yogis. Entonces, eh, en sánscrito, el término para referirse a estas dos clases de personas es Nishkan Karma Yoga. Actuar de la plataforma del yoga con desapego. Nishkan quiere decir sin deseo. Entonces, escuchamos que existen dos tipos de estas personas. Una de ellas tiene un conocimiento superior y otra inferior. Entonces, aquella que tiene el conocimiento inferior es la que, a través de su conocimiento del Dhyana, entiende que no es el cuerpo, es un alma espiritual y por ende actúa con desapego a sus actividades. Entonces, en la vida cotidiana,
encontramos muchas personas de esta clase, quienes cumplen con sus obligaciones, sus deberes específicos y, y por sus actividades tienen la facilidad de entrar en contacto con la opulencia eh, eh, que se puede obtener a través de estas actividades piadosas y eso les permite desarrollar desapego en sus acciones. Entonces hay millonarios, personas millonarias que a pesar de toda la fortuna que poseen, no se consideran los poseedores de esa opulencia, sino que de una u otra manera la ocupan en el servicio a las demás entidades vivientes. Eh, Son muy pocos los casos que vemos así, pero existen tipos de personalidades como esas. Por ejemplo, hay un actor, no sé cómo se pronuncia bien, pero es Kenny Reeves, algo así, que básicamente eh, es, eh, es un actor muy famoso que ha hecho películas como Constantino o como eh, John Wick, que es muy famosa. Entonces, es una persona que toda su fortuna la utiliza en tratar de ayudar a las demás personas necesitadas. Eh, Él no utiliza o no tiene, no posee carros lujosos, eh, no está rodeado de lujos a pesar de su fama. Entonces leía en una ocasión que en muchas de sus producciones ha ocupado miles de millones o millones de dólares en forma de pago a todo el set de estudio. Entonces él distribuía su ganancia en las demás personas con las que trabajó y es una persona que anda o se moviliza en medio de transporte ordinario como un bus, usar el metro, eh, sencilla por decirlo así, piadosa. Entonces, este puede ser un ejemplo de este Nishkan Karma Yogi inferior, tiene un conocimiento inferior, porque para que él actúe desde esa posición de desapego, tiene que haber llegado al entendimiento de que no es el cuerpo, ni nada de lo que lo rodea, de lo que lo rodea le pertenece. Entonces, pero eh, existe otra clase de persona, otro Nishkan Karma Yogi, que es superior a este, quien también actúa desde la plataforma del conocimiento y eso le permite actuar con desapego, y es el devoto, aquel que tiene conocimiento de Krishna. Es superior porque su guiana no solamente le ha permitido entender que no es el cuerpo, sino que es un alma espiritual, espiritual, sino que además entiende que su posición ontológica constitucional como entidad como alma espiritual, es ocuparse en el servicio al Señor Supremo. Entonces, Krishna dice, Jivara Swarupa Hoy Krishnera Nitya Das. La posición constitucional de la entidad viviente es ser una eterna sirviente de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces, debido a esta realización, esta persona es superior al otro yogi porque si bien está actuando desde la plataforma del desapego, lo hace con la intención de satisfacer al Señor Supremo. Entonces, eso lo lleva a una plataforma más elevada. Pero ninguno de estos yogis recibe reacción de sus actividades. Como actúan con desapego, eh, eh, no contraen reacciones por sus obras. Entonces, básicamente, eso es lo que Krishna va a intentar explicar o a presentar en esta serie de versos del 39 al 53 para que Arjuna se convenza de que debe actuar, debe cumplir con su deber, pero con desapego. No hacerlo por su interés personal, sino por placer de Krishna. Entonces, eso nos lleva a este nuevo verso. Continuamos. Texto 39. Eshate bhihita sankhye buddhir yoge tu imanshinu buddhya. Ah, un momento, estoy partiendo pantalla.
Ahora sí. Meshate bhikita sankhye buddhir yoge tuimashinu buddhya yukto yaya partha karma bandha hasyasi. Traducción. Hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Oh, hijo de Prita, cuando actúes con esa clase de conocimiento, podrás liberarte del cautiverio de las obras. Significado. Según los Nirukti o el diccionario védico, Sankhya significa aquello que describe las cosas en detalle, y Sankhya se refiere a aquella filosofía que describe la verdadera naturaleza del alma, y yoga implica controlar los sentidos. La proposición de Arjuna de no pelear se basaba en la complacencia de los sentidos. Olvidando su deber primordial, quería dejar de pelear, porque creía que si no mataba a sus parientes, sería más feliz que si disfrutaba del reino después de conquistar a sus primos y hermanos, los hijos de Dhritarashtra. En ambos casos, el principio básico era la complacencia de los sentidos. Tanto la felicidad que se obtendría de conquistar a sus parientes como la felicidad de verlos vivos tienen ambas por base la complacencia personal de los sentidos, incluso a costa de la sabiduría y el deber. Por consiguiente, Krishna quería explicarle a Arjuna que, al matar el cuerpo de su abuelo, no mataría el alma en sí, y le explicó que todas las personas individuales, entre ellas el mismo Señor, son individuos eternos. Fueron individuos en el pasado, son individuos en el presente y continuarán siendo individuos en el futuro, porque todos nosotros somos almas individuales eternamente. Nosotros tan solo cambiamos nuestros trajes corporales de diferentes maneras, pero de hecho mantenemos nuestra individualidad, incluso después de liberarnos del cautiverio del traje material. El señor Krishna ha expuesto de un modo muy gráfico un estudio analítico del alma y el cuerpo, y el conocimiento descriptivo del alma y el cuerpo desde diferentes puntos de vista se ha descrito aquí con el nombre de Sankhya. En términos del diccionario Nirukti, este Sankhya no tiene nada que ver con la filosofía Sankhya del ateo Kapila. Mucho antes del Sankhya del impostor Kapila, la filosofía Sankhya se hallaba expuesta en el Srimad Bhagavatam por el verdadero señor Kapila, la encarnación del señor Krishna, el cual se la explicó a su madre Devahuti. Él explica claramente que el Purusha, o el Señor Supremo, es activo y que él crea mediante el hecho de lanzarle una mirada a la Prakriti y que él crea mediante el hecho de lanzarle una mirada a la Prakriti. Esto se acepta en los Vedas y en el Gita. La descripción de los Vedas indica que el Señor le lanzó una mirada a la Prakriti, la naturaleza, y la fecundó con almas atómicas individuales. Todos esos individuos trabajan en el mundo material en aras de la complacencia de los sentidos, y bajo el hechizo de la energía material creen que son disfrutadores. Esa mentalidad se arrastra hasta la última etapa de la liberación, cuando la entidad viviente quiere volverse uno con el Señor. Esa es la última trampa de Maya, o de la ilusión, de la complacencia de los sentidos. Y solo después de muchísimos nacimientos dedicados a esa clase de actividades de complacencia sensual, una gran alma se entrega a Vasudeva, el Señor Krishna, concluyendo así la búsqueda tras la verdad última. Al entregarse a Krishna, Arjuna ya lo había aceptado como su maestro espiritual. Shishyasteham Shadimat Tvam Prapannam. En consecuencia, Krishna le va a hablar ahora acerca del proceso de trabajar en estado de Buddhi Yoga o Karma Yoga, o en otras palabras, de la práctica del servicio devocional únicamente para la complacencia de los sentidos del Señor. En el capítulo 10, verso 10, ese Buddhi Yoga se explica diciendo que es una comunión directa con el Señor, el cual está situado en forma de Paramatma en el corazón de cada cual. Pero dicha comunión no se lleva a cabo sin el servicio devocional. Por lo tanto, aquel que le está prestando al Señor un amoroso servicio trascendental o devocional, o en otras palabras, que se halla en estado de conciencia de Krishna, alcanza esa etapa de Buddhi Yoga, en virtud de la gracia especial del Señor. El Señor dice, por ende, que Él solo les confiere el conocimiento puro de la devoción amorosa a aquellos que siempre están dedicados al servicio devocional, movidos por el amor trascendental.
De esa manera, el devoto puede alcanzar al Señor fácilmente en el siempre bienaventurado reino de Dios. Así pues, el yoga que se menciona en este verso es el servicio devocional del Señor. La palabra Sankhya que se menciona aquí no tiene nada que ver con el Sankhya Yoga ateo enunciado por el impostor Kapila. Luego uno no debe incurrir en el error de creer que el Sankhya Yoga que se menciona aquí tiene alguna relación con el Sankhya ateo, ni tampoco tuvo esa filosofía ninguna influencia durante esa época, ni el señor Krishna se hubiera molestado en mencionar semejantes especulaciones filosóficas ateas. La verdadera filosofía Sankhya la describe el señor Kapila en el Srimad Bhagavatam, pero ni siquiera ese Sankhya tiene algo que ver con los temas que estamos discutiendo. Aquí Sankhya significa descripción analítica del cuerpo y el alma. El señor Krishna hizo una descripción analítica del alma tan solo para llevar a Arjuna hasta el plano Buddhi Yoga o Bhakti Yoga. Por lo tanto, el Sankhya del señor Krishna y el Sankhya del señor Kapila, tal como se describe en el Bhagavatam, son una misma y única cosa. Ambos son Bhakti Yoga. El señor Krishna dijo, pues que solo la clase de hombres poco inteligentes hacen una distinción entre el Sankhya Yoga y el Bhakti Yoga. Sankhyo Yogo Pritakpala Prabhadanti na Pandita. Claro que el Sankhya Yoga ateo no tiene nada que ver con el Bhakti Yoga, y sin embargo las personas poco inteligentes sostienen que el Bhagavad Gita se hace referencia a él. Entonces uno debe entender que Buddhi Yoga significa trabajar con conciencia de Krishna, en medio de la bienaventuranza y conocimiento pleno del servicio devocional. Aquel que trabaja únicamente en aras de la satisfacción del Señor, por difícil que dicho trabajo sea, trabaja bajo los principios del Buddhi Yoga y se encuentra inmerso siempre en la dicha trascendental. Mediante esa ocupación trascendental y por la gracia del Señor, uno adquiere automáticamente plena comprensión y de ese modo su liberación se completa por sí sola, sin que se tengan que hacer esfuerzos ajenos para adquirir conocimiento. Hay una gran diferencia entre el trabajo con conciencia de Krishna y el trabajo que se realiza en busca de los resultados primitivos, especialmente en lo que respecta a la complacencia de los sentidos. Para lograr resultados en función de la felicidad familiar o material, Buddhi Yoga es entonces la cualidad del trabajo que realizamos. Bien, entonces eh, se explica que este segundo capítulo tiene una división. Está dividido en dos partes. La primera parte va de los versos 1 al 39, verso que estamos, o más bien al 38. Y la segunda parte va del texto 40 al 72, que tiene 72 versos, creo que tiene este capítulo. Entonces, eh, ¿por qué se hace esta división? Porque en la primera parte, lo que hace Krishna es explicar el conocimiento acerca de la materia y el espíritu y la diferencia que existen entre estos dos. Básicamente, Krishna lo que habla en esta serie de versos es de las secciones de los Vedas que proponen actuar desde nuestra naturaleza, cumpliendo nuestros deberes en aras de obtener algún tipo de disfrute en este mundo material. Entonces, está Karma Kanda y Jnana Kanda, que es de lo que hablamos en estos 38 versos, o bueno, no 38, desde el 11 al 30 y del 31 al 38. Lo que sucede con esta sección es que son secciones en los Vedas que, como bien lo dije, proponen obtener un poco de disfrute, pero no nos direccionan o no nos encaminan hacia la práctica del servicio devocional del Bhakti Yoga, que es eh, el objetivo de esta forma de vida humana. Restablecer la relación eterna que tenemos con la Suprema Personalidad de Dios a través del servicio devocional. Porque como bien lo dijo Krishna al comienzo de este capítulo, eh, Prabhupada habló un poco en el significado. En el pasado siempre hemos existido, en el presente existimos y en el futuro seguiremos existiendo. Entonces, en este verso lo que hace Krishna es declarar la individualidad eterna de la entidad viviente, del alma. Entonces, el alma posee esa eternidad porque el Señor Supremo
es eterno. Entonces, eso nos lleva a entender que Krishna es eterno, la entidad viviente es eterna y la forma de relacionarse con el Señor Supremo también es eterna. Entonces tenemos a Krishna, Bhagavan, tenemos al alma espiritual, el Bhakta, el sirviente, el devoto, y el medio para que estos dos se relacionen es el Bhakti, el servicio devocional. Y estas tres características son eternas. Entonces, por eso esta nueva sección inicia con el Buddhi Yoga, que no es diferente del Bhakti Yoga o el servicio devocional como tal, que como viene elabora en el significado Prabhupada, en el capítulo 10 vamos a encontrar un verso que hace parte de los cuatro versos principales del Bhagavad Gita, Chaturshloki Bhagavad Gita, que se consideran la esencia o los versos que resumen los puntos más importantes de la filosofía presentada por Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, este verso nos dice que para aquellos que están ocupados constantemente en servir al Señor de manera amorosa, Él les concede la inteligencia para regresar a Él. Krishna dice, Dadami Buddhi Yogam Tam. O sea, yo les doy la inteligencia. ¿Y esa inteligencia cuál es? La oportunidad de poder ocuparnos en su servicio devocional. Buddhi significa inteligencia, pero no es inteligencia de eh, ganar todas las partidas de ajedrez que yo juegue o memorizar fórmulas físicas, matemáticas o ser muy erudito en literatura, en filosofía. No, eso es conocimiento, es diana, es conocimiento material, pero buddhi significa entender que esta forma de vida humana no tiene otro propósito más allá de ocuparse en el servicio al Señor Supremo. Entonces, cuando Krishna está satisfecho por nuestro esfuerzo al, al hacer sacrificios, o sea, así no seamos devotos puros, al entrar en contacto con la conciencia de Krishna, empezamos a hacer ciertos ajustes en nuestra vida, empezar a eliminar hábitos que de una u otra manera entendemos que son de un hombre civilizado, de una persona civilizada. Empezamos a evitar la asociación de personas que nos pueden llevar a recurrir a esos malos hábitos, personas que hablan de cosas frívolas, temas materialistas que no nos llevan hacia la trascendencia. Entonces Krishna está valorando mucho ese esfuerzo, esos pequeños ajustes que vamos haciendo en nuestra vida desde el inicio de nuestra práctica en el servicio devocional. Y como Él está satisfecho por esos sacrificios que hacemos en el comienzo de nuestra práctica, gradualmente Él otorga este buddhi, esta inteligencia, este buddhi yoga, la capacidad de entender de que no existe nada más placentero que ocupar nuestros sentidos en el servicio al amo de los sentidos. Y por realizar esa actividad, ocupar nuestros sentidos en el servicio al amo de los sentidos, podemos obtener dos efectos consecuentes. Uno es que nos liberamos de todas las designaciones materiales, como creer que yo soy cristiano, creer que yo soy hombre, creer que yo soy negro, blanco, un abogado, un arquitecto. Son designaciones que nos mantienen atrapados dentro del condicionamiento material. Y por otro lado, nuestros sentidos se purifican al ocuparse en el servicio al Señor Supremo. Entonces, yoga significa ocupar la mente y los sentidos en contemplar al Señor Supremo. Esa es la finalidad del yoga. El objetivo del yoga no es tener elasticidad con el cuerpo, no es tener control de mi respiración, eh, no es ser desapegado, sino que esa práctica de yoga tiene que llevarme a la comprensión de que Krishna es la suprema personalidad de Dios y yo soy su sirviente eterno. Eso es verdadero yoga. Entonces, por esa razón, Prabhupada inicia este significado eh, elaborando acerca de lo que es el Sankhya. Sankhya es una filosofía que en primer lugar es presentada por el señor Kapila Dev, como él lo dice en el significado. Está el señor Kapila, que es la manifestación de la suprema personalidad de Dios, Krishna, y está un Kapila impostor.
que aparece un tiempo después, mucho tiempo después, presentando también una filosofía Sankhya, pero atea. ¿Por qué atea? Que Sankhya significa contar. Entonces, Sankhya Yoga o la filosofía Sankhya propone estudiar de manera analítica los diferentes elementos materiales sutiles que componen la creación cósmica, la creación material, desde los sentidos, los objetos de los sentidos, los objetos de trabajo de los sentidos, eh, los elementos burdos, los elementos sutiles, las tres modalidades de la naturaleza material, eh, eh, la, se me fue la palabra, está el estado y manifiesto de la naturaleza material. En total, eso suman 24 elementos. De eso vamos a escuchar un poco más en el capítulo 13 del Bhagavad Gita. Entonces, básicamente, este estudio analítico nos tiene que llevar a la comprensión de que más allá de toda esa combinación de elementos burdos y sutiles, hay un controlador, que es quien lleva a cabo toda esa creación o esa obra tan majestuosa de compactar un universo. Entonces, eso es lo que se explica en el Srimad Bhagavatam, como Prabhupada lo elabora en el significado. En el tercer canto del Srimad Bhagavatam encontramos una sección de capítulos que se llama Kapila Shiksha, las instrucciones del señor Kapila, en donde él expone esta filosofía Sankhya de manera muy detallada, haciendo una descripción de la diferencia, la composición de la forma universal de la suprema personalidad de Dios, a través de los semidioses, los diferentes cargos administrativos, cósmicos que tienen estos semidioses, como el servicio de los semidioses eh, nos beneficia a nosotros. El parpadeo de nuestros ojos está siendo controlado por una deidad regente. El hecho de mover nuestras manos, de respirar, de poder evacuar, todo está siendo controlado por diferentes entidades vivientes superiores a la forma de vida humana. Entonces, él describe de manera muy analítica todos estos elementos materiales, la naturaleza material, cómo la entidad viviente se ve afectada por la influencia de las modalidades de la naturaleza material y concluye con la instrucción acerca del servicio devocional. Como el servicio devocional es la única práctica, como el Bhakti Yoga es la única práctica para poder trascender la influencia de las modalidades de la naturaleza material y volver a nuestra posición eterna como seres sirvientes eternos de Krishna en el mundo espiritual. Entonces, eh, por eso, Sankhya Yoga no es diferente del Bhakti Yoga, porque la verdadera filosofía Sankhya nos lleva a través de un estudio minucioso, analítico, hacia la comprensión de nuestra posición ontológica individual, la posición de la Suprema Personalidad de Dios y cuál es nuestra relación con el Señor Supremo. Entonces, eso es lo que Prabhupada trata de explicar en el significado, porque Sankhya no es diferente de Bhakti y porque Sankhya se relaciona con Bodhi Yoga dentro del contexto de este segundo capítulo, que él llama Sankhya a la descripción que hace Krishna en los versos anteriores acerca del alma y el cuerpo. Krishna explica de una manera muy detallada cómo el alma nunca puede ser cortada en pedazos, cómo el alma no puede ser quemada, cómo aquel que habita en el cuerpo es inmutable, es imperecedero, y cómo el cuerpo es el que perece. Entonces, esa descripción analítica que da Krishna, principalmente en los versos 11 al 30, recibe el nombre de Sankhya, porque como lo dije al comienzo, Sankhya significa contar. Entonces, Krishna lo que está haciendo es describir diferentes puntos de la diferencia entre el cuerpo y el alma. Entonces, él realiza esta descripción con la intención de encaminar o llevar a Arjuna hacia la posición del Bhakti Yoga. Entonces, por eso el capítulo se divide en partes. Ahora, Krishna va a tocar de manera eh, corta
el servicio devocional. No va a hablar de servicio devocional directamente, sino a través de sus instrucciones va a dar pequeños vislumbres de lo que es el servicio devocional. Entonces, tanto Guiana como Sankhya implican renuncia y, y si esa actividad se ejecuta de manera, o más bien, ese estudio analítico implica renuncia y si eso se ejecuta de manera exitosa nos eleva hacia el Jnana. Entonces, Krishna no está recomendando a Arjuna elevarse hacia la posición del Jnana, hacia la plataforma del Jnana, porque eso no le va a dar la realización del servicio devocional. Entonces, lo que él está haciendo es recomendar a Arjuna a través de una breve explicación de los beneficios de la acción, no de la renuncia. Renuncia implica, hay dos tipos de renuncia, lo que se habla en el capítulo 5 se habla acerca de ello y también en el capítulo 18. Entonces, verdadera renuncia significa no abandonar nuestras actividades, nuestra ocupación, nuestros deberes específicos, sino que ejecutarlos, llevarlos a cabo, pero con desapego, sin apego a la acción ni al fruto de la acción. Entonces, eso es lo que Krishna está tratando de explicar a Arjuna, no con la intención de llevarlo hacia la plataforma del Jnana, sino hacia la plataforma del Bhuti Yoga, en donde él pueda entender que debe actuar, pero como ya lo dije, para el placer y la satisfacción del Señor Supremo. Entonces, eso es verdadero Buddhi Yoga, eso es verdadera inteligencia. Entonces, ahí ya Prabhupada elabora un poco acerca de cómo Arjuna ha tomado la posición de discípulo, que es de lo que se habló en el verso 2.7 de este segundo capítulo, Shishyas Teham Sadhiman Tuam Prapanna. Entonces, Arjuna, si podemos recordar, él le dice a Krishna, en este momento estoy confundido debido a una mezquina flaqueza y no entiendo qué es lo que debo hacer. Así que, por favor, instrúyeme en cuanto a cuál es mi deber. Entonces, ahí es donde cambia la relación entre Krishna y Arjuna de amigos a discípulo y maestro. Entonces, básicamente, esa es la explicación de por qué este capítulo se divide en dos secciones. Les había dicho que les iba a entregar una tabla o un diagrama, un esquema de la escalera del yoga, pero creo que lo voy a hacer la próxima sesión o quizás en las dos próximas sesiones, porque debemos entender bien qué es Karma Kanda, qué es Jnana Kanda, qué es Karma Yoga y qué es Jnana Yoga, que son diferentes escalafones de esta escalera. Entonces, si bien este Buddhi Yoga o este Karma Yoga se pueden practicar en diferentes niveles, el nivel más elevado, como Prabhupada lo menciona en el significado, es cuando Krishna bendice a su devoto y lo inspira con verdadera inteligencia. De esa manera, él se absorbe completamente, sin ningún esfuerzo, en conciencia de Krishna. Y a eso se le llama amor por Dios. Entonces, ese es el estado de conciencia más elevado hacia o que nos puede llevar esta práctica, este proceso para la conciencia de Krishna. Krishna Prem, amor puro por Krishna. Entonces, eso nos lleva a este siguiente capítulo. Bien, texto 40. Nehabhikramanashosti pratyabhayo navidyate swalpan apyasya dharmasya rayate mahato bhaya. Cristian tiene una pregunta. Hare Krishna. Diego, me surgía la pregunta. Usted hablaba de los versos, los cuatro versos que hace que se dice que son la esencia del Bhagavad Gita, que bueno, son Sí, algunos del capítulo 10. Pero entonces yo hace unos días estaba leyendo un significado de el libro Ríndete a mí de Bhagavad Gita en el capítulo 9 verso 34. 9:34 sí que decía que ese verso es la esencia de la esencia. Entonces, ¿cómo entender
como cuál en realidad es la esencia, si esos o el del 934. No hay diferencia. O sea, son versos que están conectados. Por ejemplo, el 1865, el 1866, que se dice que son la llave para poder profundizar en el conocimiento que presenta Krishna en el Bhagavad Gita. ¿Sí? Se hace la comparación de que el Bhagavad Gita es un cofre y la llave a ese cofre son esos dos versos, el 1865 y 1866. Lo que sucede con este Chaturshloki Gita es que allí se condensa como que todo el conocimiento presentado en el Bhagavad Gita eh, en esos cuatro versos. O sea, son por estudiar de manera cautelosa y minuciosa, de manera profunda esos cuatro versos, podemos entender todo el Bhagavad Gita sin estudiar independientemente los diferentes capítulos. Pero como no estamos en esa posición, Krishna tuvo que hablar desde el primer capítulo hasta el capítulo 18. Pero en estos versos se condensa toda la filosofía. Esos otros versos son muy importantes porque son pautas para entender qué es servicio devocional, cómo ocuparnos de manera perfecta en servicio devocional, ocupando la mente en Krishna, sí, cómo esos versos nos permiten desarrollar ese amor espontáneo por querer complacer a Krishna. Pero estos cuatro versos del Bhagavad Gita lo que hacen es condensar toda la filosofía, así como por ejemplo en el Bhagavatam está el Chaturshloki Bhagavatam, que básicamente son cuatro versos en donde se encuentra toda la filosofía, absolutamente todo el contenido o la parte más importante del Srimad Bhagavatam. Entonces, son Krishna presentó al señor Brahma el Bhagavatam no a través de 18.000 versos, sino solo a través de cuatro versos. Y Brahma lo realizó de manera perfecta. Pero vemos cómo, con el paso del tiempo, a medida que el conocimiento desciende, tiene que extenderse, porque el entendimiento es cada vez eh, eh, como más limitado en las entidades vivientes. Entonces, si bien todos los acharyas pertenecientes a la cadena de sucesión discipular tienen la misma capacidad de la verdad absoluta, ex- extienden este conocimiento o lo profundizan a través de diferentes versos más explicación para nosotros que estamos condicionados. No estamos en la capacidad de comprender esos cuatro versos solamente, sino necesitamos 17.996 versos más para poder realizar esos cuatro versos en específico. Entonces, en el caso del Chaturshloki Gita, eh, si analizamos, Krishna está explicando que si bien Él es el Señor Supremo y sus devotos se relacionan de manera amorosa con Él, y los bendice, los ilumina, les da inteligencia, también estos versos, esta serie de versos explican cómo Krishna es la causa de todas las causas, es el supremo controlador, el supremo disfrutador. Por eso el Chatusloki Gita inicia con la declaración de Krishna, de que yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí, y por ese entendimiento los sabios se ocupan en, en el servicio devocional al Señor. Y él describe, o da diferentes descripciones de lo que es el servicio devocional. Estos devotos moran siempre en él porque sus vidas están plenamente consagradas en su servicio, ellos sienten gran satisfacción y dicha por conversar entre sí, y como siempre están ocupados en servirle con amor, él otorga la inteligencia. Entonces, lo que estos versos nos permiten es entender es que Krishna es la causa de todas las causas, es el supremo controlador, y por qué nosotros debemos ocuparnos en su servicio devocional. O sea, si yo simplemente abro el Bhagavad Gita y leo el verso 934 y dice, ocupa tu mente en mí, sí, no recuerdo, si me olvidó la traducción del verso. Leo este verso, o sea, como que me voy a confundir porque, o sea, ¿quién está hablando acá? ¿Por qué yo tengo que ocupar mis pensamientos, mis actividades en esta persona que está declarando esto? No voy a entender. Yo leo el Chaturshloki Gita en donde dice, yo soy la fuente de mundos espirituales,
todo emana de mí. Ya entiendo que es una persona suprema, una persona superior a mí, una personalidad magnánima. Entonces, por eso estos versos son importantes, porque nos llegan a entender quién es Krishna y por qué nosotros debemos ocuparnos en su servicio y cuáles son los efectos de ocuparnos en su servicio devocional. Eh, sí tiene como sentido, porque básicamente el texto 934 lo que dice es, ocupa tu mente en mí, vuélvete mi devoto, ofréceme reverencias a mí, eh, este, eh, permanece siempre absorto en mí y vendrás a mí. O sea, es como muy puntual, muy directo, pero el Chaturshloki Gita lo que hace es profundizar en la declaración de versos como el 934, o sea, eh, ¿cómo voy a volver a Krishna? Que es lo que dice el texto 934, o sea, dice, ¿cómo es que dice? El verso dice, Man evaishyasi yukta ivan, o sea, por hacer esto vas a regresar a mí. Pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué voy a regresar a Krishna? Lo que hace el Chaturshloki es explicar esto, estar siempre absorto en el servicio al Señor Supremo, experimentando éxtasis trascendental. Sí, sí tiene como sentido lo que le digo. O sea, lo que hace el Chaturshloki Gita es profundizar en ese tipo de declaraciones. ¿Sí? Ok, pero sí se podría decir que entonces los dos son la esencia, solo Sí, o que, sea, hay claro, muchos es versos que condensan la como, esencia del Bhagavad Gita, como como un estado de Bhakti-raman. conciencia, ¿no? Exacto, sí, hay muchos versos, Bhakti-raman, Avijanati, el de Brahma Bhuta, Prasad Narma. Ahorita vamos a leer un verso que también se podría decir que condensa la esencia del Bhagavad Gita, porque están exponiendo lo que es servicio devocional puro. Pero lo que hace el Chaturshloki Gita es reunir la filosofía o las instrucciones de todos esos versos en esos cuatro versos, ¿sí? O sea, no Sí, más quiere claro decir que más solamente un claro con verso este sea, último que dice, que como que estos cuatro libros se encargan como de sintetizar todas las eh, exacto, diferentes conclusiones del Gita. ajá, eso es. Bueno, seguimos. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Significado. La actividad con conciencia de Krishna o el actuar en provecho de Krishna sin esperar complacer los sentidos constituye la máxima cualidad trascendental del trabajo. Ni siquiera un modesto comienzo de dicha actividad encuentra impedimento alguno, ni puede ese modesto comienzo perderse en ninguna etapa. Cualquier obra que se comienza en el plano material tiene que ser completada, pues de lo contrario todo el asunto se vuelve un fracaso. Pero cualquier obra que se comienza en el proceso de conciencia de Krishna tiene un efecto permanente, aunque no se complete. Por lo tanto, el que ejecuta dicho trabajo no pierde nada, ni siquiera si su trabajo dentro del proceso de conciencia de Krishna queda incompleto. Un 1% que se haga con conciencia de Krishna produce resultados permanentes, de manera tal que el siguiente comienzo es a partir del 2%. Mientras que en la actividad material, si no se logra el éxito en un 100%, no se obtienen beneficios. Ayamila desempeñó sus deberes con cierto porcentaje de conciencia de Krishna, pero por la gracia del Señor, el resultado que disfrutó al final fue el del 100%. En el Srimad Bhagavatam 1.5.17 hay un hermoso verso en relación con esto. Tyaktva swadharman charanam bhujan hare. Bhajan pakvo takpate tato yadi. Yatra qua bhavadram ahabhut amusyakim ko bharta tom bhajatan swadharmataha. Si alguien abandona los deberes propios de su ocupación para trabajar dentro del proceso de conciencia de Krishna y luego cae por no haber completado su trabajo, ¿qué pierde con ello? ¿Y qué gana si uno realiza sus actividades materiales perfectamente? O como dicen los cristianos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde el alma entera? Las actividades materiales y los resultados de ellas se terminan con el cuerpo. Pero el trabajo que se realiza con conciencia de Krishna lleva a la persona de nuevo al proceso de conciencia de Krishna, aun después de la pérdida del cuerpo. Y pues, al menos es seguro que en la siguiente
se tendrá la oportunidad de nacer de nuevo como un ser humano, o bien en la familia de un brahmana culto y eminente, o en una rica familia aristocrática que le brinde a uno mayor oportunidad de elevarse. Esa es la cualidad única del trabajo que se hace con conciencia de Krishna. Entonces, este es un verso importante como para los devotos, aquellos que han entrado en contacto con el proceso de conciencia de Krishna, porque básicamente aquí lo que hace Krishna es explicar, y de lo que la obra Prabhupada en el significado es que por esforzarnos en conciencia de Krishna o actuar desde el Buddha Yoga, lograremos salvarnos de volver a nacer o tener que nacer en especies inferiores y quedar atrapados en la rueda del samsara, de nacimientos y muertes consecutivos. Entonces, en este proceso, en la práctica del servicio devocional, actuar con Buddha Yoga, no hay pérdida ni disminución alguna, porque todo el avance es eterno. Esa es la grandeza del servicio devocional. El servicio devocional no es una actividad material, es una actividad trascendental bajo la jurisdicción de la energía interna de Krishna, su energía espiritual. Por esa razón, todos los resultados o el avance que uno pueda obtener en esta forma de vida humana eh, no se pierden. Entonces, la meta es alcanzar la perfección en esta forma, en esta vida actual. Pero si dado el caso de que no lleguemos a esa perfección, a esa autorrealización suprema, todo el avance que podamos ejecutar en nuestra vida nos permite continuar en la siguiente desde ese punto. Por eso Prabhupada dice, si en esta vida llego a un 1%, en mi siguiente vida continuaré desde el 2%. Así se interrumpa mi práctica en el servicio devocional. O sea, no hay pérdida, no tengo que volver a empezar desde cero, sino continúo siempre desde el punto en que la haré. Entonces lo que hace Prabhupada es comparar los resultados del servicio devocional con los resultados de cualquier obra en el mundo material, en el plano material. Por ejemplo, eh, yo estoy estudiando mi carrera universitaria y si yo dejo de estudiar en quinto semestre, eso no me va a dar el título de la carrera o el título profesional. Entonces, pero en conciencia de Krishna, yo no llego al 100% de la práctica, en mi siguiente vida continúo. Entonces, de eso se trata. Servicio devocional o conciencia de Krishna otorga resultados eternos, porque es, es una energía eterna, es un proceso trascendental, a comparación de los diferentes procesos que encontramos en el mundo material. Entonces, en el siguiente verso, lo que hace Krishna es continuar alentando a Arjuna para que siga oyendo acerca de este Buddha Yoga. Entonces, el siguiente verso también tiene un significado importante para los devotos, que en el Srimad Bhagavatam encontramos también una declaración que nos ayuda a entender por qué el servicio devocional, o más bien, cómo el servicio devocional nos, nos permite actuar desde eh, con desapego y y con conocimiento. Entonces allí el Bhagavatam tiene diferentes conversaciones, pero la primera conversación es entre Sutta Goswami, un gran sabio, nuestros acharyas, y unos sabios, los sabios de Misharani. Entonces estos sabios formulan preguntas a Sutta Goswami, eh, y él lo que hace es responder estas preguntas. Entonces, Sutta Goswami dice un verso, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayogita Yanayati Ashubhaira Yananchayat Ahaidukan. Entonces, este verso dice que por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, Sri Krishna, uno adquiere de inmediato conocimiento y desapego del mundo material. Entonces, eso es Buddhi, actuar desde la plataforma del conocimiento, pero con desapego. Entonces, no es que yo tenga que perfeccionar el desapego y el conocimiento por aparte, ¿no? El simple hecho de estar ocupado en servicio devocional me permite desarrollar de manera gradual estas dos características, conocimiento y desapego, que es de lo que estamos hablando o vamos a hablar en esta serie de versos de Buddhi Yoga. Y por esa razón, Buddhi Yoga no es diferente de Bhakti Yoga.
Buddhi Yoga es actuar con desapego desde la plataforma del conocimiento. Bhakti Yoga es actuar con desapego para la satisfacción del Señor Supremo. Entonces, continuamos. Texto 41. Sí, Cristian. Pero supongamos en esa plataforma de Budi Yoga, o sea, ¿es puro o todavía hay algo de mezcla? Por eso, si usted no estuvo la clase pasada, eh, es servicio devocional, pero hay dos clases de Buddhi Yogis, y entonces ahí es donde al comienzo también di una explicación de lo que es Nishkan Karma Yoga. O sea, Buddhi Yoga también se puede llamar como Nishkan Karma Yoga, actuar con desapego. Entonces hay dos clases de Nishkan Karma Yogis. Está el que tiene el conocimiento de que no es el cuerpo, es un alma espiritual y por lo tanto actúa con desapego a los frutos de su labor. Y ya. Entonces yo di unos ejemplos, creo que usted no estuvo, eh, no se había conectado. Por ejemplo, hay personas que tienen millonarios, tienen una fortuna millonaria, pero no se identifican con su fortuna, no consideran que esto les pertenece, sino que ocupan su dinero en diferentes actividades piadosas, en ayudar a otras entidades vivientes. Las existe, o sea, hay muy pocas, pero los hay. Yo he leído sobre algunos casos. Pero está el Nishkan Karma Yogi, que es superior a este, y es aquel que, si bien su conocimiento le ha permitido entender que no es el cuerpo, es un alma espiritual, ha logrado también realizar que su posición constitucional es ser eterno sirviente de Krishna, y por ende se ocupa en actividades que complacen a Krishna con desapego, actúa con desapego, pero para satisfacer a Krishna. Entonces, puede ser servicio devocional puro, pero también puede ser servicio devocional con mezcla. ¿Sí? ¿Me puede repetir los dos nombres? Niskam y Niskama. No, o sea, son dos clases de Nishkan Karma Yogis. ¿Niska? Son dos tipos. Nishkama. Ah, Niskama. Nishkama Karma Yoga. Nishkam Sí, sí, sí. significa sin deseo. Sí. ¿Pero ahí incluye el Sakama Karma Yoga o ahí No, es... ese ya es otro. Ese ya es otro que también. O sea, el Sakama Karma Yogi no actúa desde el Buddhi Yoga, porque tiene Ok. deseos materiales, tiene deseos fruitivos. Entonces, cuando yo presente el diagrama de, de la escalera del yoga, voy a elaborar un poco acerca de sus diferentes escalones, como para que quede claro. Lo que quería hacer era como explicar un poco más acerca del Buddhi Yoga, eh, para que cuando explique la escalera del yoga no nos quedemos como tan perdidos. Entender cuál es la diferencia entre Karma Yoga y Jnana Yoga, la diferencia entre Karma Kanda y Karma Yoga, Jnana Kanda, Jnana Yoga, ¿sí? Porque eso es lo más importante. Entonces, toda esa serie de versos nos permite entender esas pequeñas diferencias que hay. Sí, sí, sí tiene sentido responder la pregunta. Sí, sí. Bueno, continuamos. 41. Vyavasayadmika buddhi ekeha kuru nundana bahushaka hyanantasya buddhayo vyavasayinam. Traducción. Aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno. Oh amado hijo de los Kurus, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Significado. Una fe firme en el proceso de conciencia de Krishna lo elevará a uno hasta la máxima perfección de la vida. Se denomina inteligencia vyavasayágmica. El Chaitanya Charitamrita Madhya 22.62 dice: Shada Shade Vishvasakhahe Shruda Nishaya Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Hai. Fe significa confianza inquebrantable en algo sublime. Cuando uno se dedica a los deberes del proceso de conciencia de Krishna, no tiene que actuar en relación con el mundo material, es decir, con obligaciones para con las tradiciones familiares, la humanidad o la nacionalidad. Las actividades fruitivas son las ocupaciones que se obtienen como reacciones de las pasadas acciones malas o buenas. Cuando uno está despierto dentro del proceso de conciencia de Krishna, no tiene que esforzarse ya más por obtener buenos resultados en sus actividades. Cuando uno se halla en el plano de conciencia de Krishna, todas sus actividades están en el plano absoluto, pues ya están sujetas a dualidades como lo bueno y lo malo.
La perfección máxima del proceso de conciencia de Krishna la constituye la renuncia a la concepción corporal material de la vida. Ese estado se alcanza automáticamente mediante el cultivo progresivo de conciencia de Krishna. La resolución de una persona con conciencia de Krishna se basa en el conocimiento. Vasudeva Sarvaniti Sa Mahatma Sudurlabha. Una persona con conciencia de Krishna es el alma buena y difícil de conseguir, que sabe perfectamente que Vasudev o Krishna es la raíz de todas las causas manifestadas. Así como al regar la raíz de un árbol, automáticamente uno le proporciona agua a las hojas y ramas del mismo, de igual manera, por actuar con conciencia de Krishna, uno puede prestarle a todos el máximo servicio, es decir, al ser, a la familia, a la sociedad, al país, a la humanidad, etc. Si Krishna se satisface con las acciones de uno, entonces todo el mundo quedará satisfecho. Sin embargo, dentro del proceso de conciencia de Krishna, el servicio se practica mejor bajo la hábil guía de un maestro espiritual que sea un representante de Krishna, que conozca la naturaleza del alumno y que pueda guiar a éste para que actúe con conciencia de Krishna. Así pues, para estar bien versado en el proceso de conciencia de Krishna, uno tiene que actuar con firmeza y obedecer al representante de Krishna. Y uno debe aceptar como la misión de su vida la instrucción que le da el maestro espiritual genuino. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, en sus famosas oraciones al maestro espiritual, nos instruye de la siguiente manera. Yasya prasadat bhagavat prasado, yasya prasadam nagati kutopi, dhyayan stuvan stasya yashastri samdhyam, vande guru Shri Charanaravinda. Al satisfacer al maestro espiritual, se satisface a la suprema personalidad de Dios. Y si no se satisface al maestro espiritual, no hay posibilidad ninguna de ser promovido al plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, debo meditar en mi maestro espiritual 3 veces al día y orar pidiendo su misericordia. Y debo ofrecerle a él mis respetuosas reverencias. No obstante, todo el proceso depende del conocimiento perfecto del alma, más allá de la concepción del cuerpo, no teóricamente, sino prácticamente, cuando ya no hay oportunidad para la complacencia de los sentidos que se manifiesta en las actividades fruitivas. A aquel cuya mente no está fija de un modo firme, lo distraen diversos tipos de actos fruitivos. Entonces aquí Prabhupada está hablando de manera indirecta en el significado de karma kanda, ¿sí? Como la actividad fruitiva, porque eso es karma kanda, llevar a cabo diferentes ceremonias, rituales, cumplir diferentes eh, deberes específicos con el objetivo de poder disfrutar de mi labor, disfrutar los frutos de mi acción. Eso es karma kanda. Entonces, eh, lo que hace Prabhupada acá es comparar un poco con lo que es karma yoga o bhakti yoga. Si bien nos debemos ocupar en este tipo de actividades que aparentemente son materiales o fructivas, el devoto no es perturbado, no se ve influenciado por la tendencia a querer disfrutar del fruto de la acción, sino que actúa únicamente para el placer y satisfacción de Krishna. Entonces, algo muy importante que hace Prabhupada en el significado es enfatizar, eh, eh, declarar que esa plataforma, ese conocimiento o ese entendimiento de la escritura no se logra por medios propios, sino que se debe llevar a cabo bajo la guía de un maestro espiritual genuino. Desde nuestra posición no podemos llegar a a una conclusión correcta, genuina, de lo que Krishna presenta en el Bhagavad Gita, sino que ese conocimiento desciende a nosotros a través de el maestro espiritual genuino. Y desde mi posición, desde mi ejemplo personal, puedo decir que la primera vez que leí el Bhagavad Gita, sacaba conclusiones independientes, personales. Pero una vez empecé a escuchar eh, a los diferentes maestros que tenemos, guías que tenemos, me di cuenta cómo nuestro entendimiento está muy desvirtuado, está completamente contaminado con los deseos materiales. Entonces, al escuchar a esas personas más avanzadas que nosotros en el proceso para la conciencia de Krishna, llegamos al entendimiento adecuado de lo que Krishna está presentando en el Bhagavad Gita y a qué hace referencia con cada verso. Entonces, si no fuera por los comentarios de Prabhupada, el Bhagavad Gita podría tomarse o podría eh, desviarse hacia el impersonalismo, como lo han hecho varias personas que están en el Bhagavad Gita desde la perspectiva impersonal,
como Krishna fue un personaje histórico, un rey, y de quien habla en estos versos es de nosotros mismos. Yo puedo ser Krishna. O sea, debo ocupar la mente en mí, debo servirme a mí con devoción, con amor. Eso es impersonal. Pero gracias a los significados de Prabhupada y los comentarios que hacen sus discípulos, nuestros diferentes instructores, es que podemos entender de manera adecuada este conocimiento. Y eso es lo que Prabhupada trata de explicar al, al hablar acerca del maestro espiritual. Entonces, Vyavasa Yatmika Buddhi significa inteligencia resuelta o inteligencia fija, enfocada eh, en un solo punto. Entonces, eso es lo que debemos tener o poseer para alcanzar el éxito en conciencia de Krishna. Y de la misma manera, en el mundo material se puede utilizar esta inteligencia resuelta, o sea, tomando el ejemplo de título universitario. Si yo quiero obtener el título, debo estar enfocado únicamente en cómo voy a obtenerlo. O sea, no puedo pensar en nada más allá de cómo voy a obtener ese título. En el caso del devoto, el devoto quiere alcanzar la perfección, quiere restablecer su relación eterna con Krishna, su servicio devocional. Entonces, debe estar fijo, debe estar resuelto en que eso es lo que realmente quiere. Él no quiere dinero, no quiere disfrute material, no quiere liberarse del condicionamiento material, quiere servir a Krishna sin importar las calamidades, las dificultades. Eso es Vyavasa Yatmika Bhuti, o sea, una inteligencia que no vacila, está resuelta. Entonces, eh, Prabhupada, escuché que cuando Prabhupada lee este verso y el significado que da este verso, uno de nuestros maestros, Acharyas, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Prabhupada sintió se sintió inspirado o conmovido por llevar a cabo la instrucción que le había dado su maestro espiritual de expandir la conciencia de Krishna en los países occidentales. En ese momento, Prabhupada no había salido de la India, eso fue por allá en los años 50, y él llegó a Estados Unidos en el 65, pero él en una ocasión le dijo a sus discípulos que este verso en específico y el leer el significado que daba Srila Vishwanath Chakravarti Thakur lo conmovió tanto que le permitió eh, seguir de manera determinada la instrucción que su maestro espiritual le había dado. O sea, básicamente lo fijó o lo llevó a tener su inteligencia resuelta en que lo que él debía hacer era predicar conciencia de Krishna en inglés, tal como se lo instruyó su maestro espiritual. Entonces, eh, se puede decir que existen diferentes clases de inteligencia, ¿sí? Inteligencia para robar, inteligencia para hacer ejercicio, inteligencia para memorizar cosas, diferentes grados de inteligencia. Pero la mejor es la inteligencia que se enfoca en el Bhakti Yoga, en el servicio devocional. Entonces, eh, en el servicio devocional, esa inteligencia individual está centrada únicamente en un punto y ese punto es la determinación. El devoto es siempre determinado para alcanzar eh, la plataforma de la devoción pura, para alcanzar Krishna Pre, amor puro por Krishna. Entonces, eso es inteligencia en el servicio devocional. Entonces, básicamente, nosotros no podemos abandonar ni dejar de lado las instrucciones que Prabhupada nos dio, que nuestro maestro espiritual nos dé, porque esas instrucciones son las que garantizan el éxito en el proceso para la conciencia de Krishna. Entonces, eh, Prabhupada dice en el significado, eh, o no, en un significado del Bhagavatam, él toca como este punto y él dice, así parafraseado, que todo el tema que, que se concluye, o todo el tema principal que se concluye en el Bhagavad Gita, como Vyavasa Yagmika Buddhi, o el sendero de la perfección, eh, eh, es eso. O sea, todo el tema del Bhagavad Gita se concluye en Vyavasa Yagmika Buddhi. Ahí está la conclusión, resolver o fijar nuestra inteligencia en la determinación a alcanzar la devoción pura. Entonces,
Eso lo dice Prabhupada en un significado del Srimad Bhagavatam, creo que es en el segundo canto. Entonces, es un verso importante para los devotos porque nos permite recordar que la clave del éxito es fijar nuestra inteligencia en la determinación. ¿Sí, Cristian? Me surgía la pregunta si ese término Vyasayatmika Bodhi, yo también lo he leído también, y bueno, es como determinación, como lo que usted dice, pero me surge la pregunta si también se le puede dar como sinónimo de, si podía entrar como en sinónimo de Samadhi. Mm, creo que ese es otro verso, ¿no? Que Sí, habla en de el eso. 244 también se habla de eso. 244. Sí, pero es el mismo Vyavasaya. Creo que cambia la palabra. Espera un momento. Sí, sí, básicamente. O sea, la traducción literal que da Prabhupada ahí en el texto 44 también es una inteligencia fija, determinada. Samadhi lo que significa es estar completamente absorto en Krishna. Obviamente, la determinación del devoto está fija en Krishna. La inteligencia del devoto se fija en la determinación para obtener amor puro por Krishna. Y ese estado es Samadhi, que está absorto completamente en recordar a Krishna, en cómo mejorar la calidad de su servicio devocional. Entonces sí puede ser un sinónimo de ese Vyavasayatmika Bhukti, o sea, Samadhi, porque en el caso de los devotos, ¿no? Están completas y de un devoto avanzado. En mi caso no, yo no estoy completamente absorto, todavía vacilo entre el disfrute y el servicio devocional. Pero el devoto puro está en ese estado de Samadhi, porque su inteligencia no tambalea, ¿sí? Como que no sucumba, está completamente resuelta. Pero sí, Gracias. bueno, entonces, texto 43. Voy a leer unos versitos más, voy a extender por ahí 10 minutos y Yan iman pushpitan bacham pravadanti abhipashitaha vedabhada rata bharta nanyat astiti naha kamadmana swarga para janma karma phala pradam priya visheshabhahulam bhogaishvarya gatim prati. Traducción. Hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen que eso es todo lo que ha significado. La mayoría de las personas no son muy inteligentes y debido a su ignorancia están sumamente apegadas a las actividades fruitivas que se recomiendan en las porciones Karma Kanda de los Vedas. Ellas solo quieren proposiciones de complacencia sensual para disfrutar de la vida en el cielo, en donde el vino y las mujeres son asequibles y la opulencia material es muy común. En los Vedas se recomiendan muchos sacrificios para elevarse a los planetas celestiales, especialmente los sacrificios Yotishtoma. En efecto, se afirma que toda clase que desee elevarse a los planetas celestiales debe ejecutar esos sacrificios, y hombres con escaso acopio de conocimiento creen que ese es todo el propósito de la sabiduría de Dios. A esas personas inexpertas les resulta muy difícil situarse en el plano de la acción decidida del proceso de conciencia de Krishna. Así como los necios están apegados a las flores de los árboles venenosos y no conocen el resultado de semejante atracción, asimismo a hombres carentes de iluminación los atrae dicha opulencia celestial y el disfrute sensual que se deriva de ella. En la sección Karma Kanda de los Vedas se dice Apman Soman Amrita Apuma y Akshayam Bhavai Chaturmasya Vajinaha Sukritam Bhavati. En otras palabras, aquellos que llevan a cabo las penitencias de los 4 meses son merecedores de tomar las bebidas Soma Rasa, volviéndose inmortales y felices para siempre. Incluso en la tierra, quienes están muy ansiosos de ingerir Soma Rasa son objeto de volverse fuertes y aptos para disfrutar de los goces de los sentidos. Esa clase de personas no tiene fe alguna en el proceso de hacer el cautiverio material y están muy apegadas a
las famosas ceremonias de los sacrificios védicos. Dichas personas son por lo general sensuales y solo quieren los placeres celestiales de la vida. Se sabe que hay jardines denominados Nandana Kanana, en los que hay buenas oportunidades de asociarse con mujeres hermosas y angelicales y de tener una profusa cantidad de vino Somarasa. Semejante felicidad corporal, sin duda, sensual, por consiguiente, existen aquellos que están únicamente apegados a esa felicidad material y temporal como amos del mundo material. Entonces aquí, eh, por primera vez, Krishna está mencionando o le está hablando a Arjuna de los Vedas. En ningún verso anterior, Krishna había nombrado la palabra Veda. Entonces, este es el primer verso en el que él nombra o cita los Vedas. Y básicamente él le dice a Arjuna que abandone esa mentalidad de karma kanda, su mentalidad de disfrute, eh, o la idea de utilizar los en relación a muchos sacrificios que se destinan para complacer a los semidioses y de esa manera ganar frutos temporales y bendiciones. Eso es karma kanda. Entonces, lo que Arjuna propone, o básicamente, eh, él no esperaba obtener un disfrute de esta batalla porque iba a morir aquellos con los que él quisiera disfrutar su reino. Eso es karma kanda. Entonces, lo que hace aquí Krishna es indicarle a él que abandone esa mentalidad. O sea, hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas que recomiendan diversas actividades en aras de la elevación a los planetas celestiales. Entonces, si recordamos, Arjuna presenta sus argumentos basados en el Shastra. Él está citando los Vedas y lo hace de una manera muy bien elaborada con el propósito de negarse a pelear. Entonces, aquí eh, Krishna está condenando nuevamente esa mentalidad de Arjuna de no pelear por no poder obtener disfrute de esa batalla. Entonces, si Krishna bien alentó a Arjuna a luchar para que gane el cielo, o sea, él le dice, o sea, si tú mueres en el campo de batalla, vas a poder ascender a los planetas celestiales. Ahí le estaba hablando de Karma Kanda en esos versos. Pero ahora Krishna lo que hace es hablarle del nivel más elevado, el nivel de el Buddhi Yoga. O sea, si él le dijo esas cosas, era como para incitar en él el deseo de luchar. O sea, si tú te quieres basar en el Shastra, analiza que así mueras en el campo de batalla, vas a ir a los planetas celestiales, vas a disfrutar. Y si ganas la batalla, vas a poder disfrutar aquí en la Tierra y al final de la vida ascender a los planetas celestiales también. Entonces, él no le plantea estas declaraciones a Arjuna para que él actúe desde la plataforma del Karma Kanda, sino que lo eleva de manera gradual hacia esta plataforma del Buddhi Yoga. Ahora él le explica, no sigas esos diferentes sacrificios o ceremonias rituales que están únicamente destinados para la complacencia de los sentidos, porque esa no es la plataforma más elevada, esa no es verdadera inteligencia. Verdadera inteligencia es actuar con desapego para el placer del Señor Supremo. Entonces, eh, la- este tipo de personas que siguen de esta manera los Vedas reciben el nombre de Veda Rata, aquellos que supuestamente siguen los Vedas o se excusan en las declaraciones que se encuentran en los Vedas para poder absorberse en la complacencia de los sentidos. Entonces, como dice el verso, Kama Atmanaha, están deseosos de complacer sus sentidos. Entonces, lo que hace Krishna acá es como eliminar por completo en Arjuna el deseo de querer eh, complacer sus sentidos, sino que complazca los sentidos del Señor Supremo. Y eso es de lo que elabora Prabhupada en un significado común. Básicamente, el mundo está lleno de estas personas que siguen diferentes criterios espirituales para poder disfrutar de una, de un, o experimentar un disfrute
superior. Entonces, voy a leer eh, este verso y creo que ya voy a hasta ahí por el día de hoy. Y ya en la próxima sección, yo creo que culminamos. La próxima sesión, el próximo lunes, culminamos esta sección. Y ya ahí le damos parejo a los últimos versos para pasar al capítulo 3. Bogashvarya prasaktanam tayapahrita chetasam vyavasayakmika buddhi samadhau na vidhiyate. En la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Samadhi significa mente fija. El diccionario védico, las Nirukti, dice Samyak adhyatesmin atma tattva yatadmyam. Llama samadhi al estado que se alcanza cuando el se concentra en la comprensión del ser. El samadhi al- nunca es posible para las personas que están interesadas en el disfrute material de los sentidos y confundidas por esas cosas temporales, ellos confundidas por esas cosas temporales. Ellos están más o menos condenados por el proceso de la energía material. Entonces, aquí lo que hace Krishna es presentar a Arjuna el resultado de sentirse atraído por las floridas palabras que se pueden encontrar en los Vedas, por esta sección de Karma Kanda, que propone disfrutar de manera irrestricta en los planetas celestiales. Entonces, eh, este es el resultado de sentirse atraído hacia estas declaraciones sin conocer el verdadero propósito de los Vedas. Entonces, eso es ilusión, eso es Maya, porque como bien dice Krishna en el Bhagavad, en el capítulo 15, Vedais cha sarvai ahan eva vediho. O sea, a mí es a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. Yo soy el objetivo de los Vedas, dice Krishna. O sea, el objetivo del conocimiento védico de los Vedas no es ir a los planetas celestiales, disfrutar de manera indiscriminada, sino conocer a Krishna, conocer a la suprema personalidad de Dios. Entonces, estas personas, llevados por la ignorancia y el apego material, o sea, reciben el karma kandis. Estas personas no pueden fijar su mente en Krishna, en el Supremo, que es lo que explica aquí Krishna. En la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y la opulencia material, no se presenta este Vyavasayakmika Bhukti, o sea, no hay forma de que se despierte en ellos el deseo de querer servir a la suprema personalidad de Dios. Apahita chetasam, están confundidos mentalmente, dice Krishna. Entonces, eh, básicamente, en vez de fijar su inteligencia en Krishna, estas personas utilizan los Vedas como una excusa para eludir o evadir el verdadero propósito de los Vedas, que es rendirse a la suprema personalidad de Dios. Entonces, bien, voy a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta más o todo bien. 3, 7, 9 versos. 9 versos tenemos para de hoy en 8. Bueno, entonces, aquí en el chat hay algo. Bueno, listo. Entonces, Hare Krishna, muchas gracias a todos por la atención, la compañía, por su asociación. Entonces, próximo, próximo lunes nos vemos. Que descansen. Buenas noches. Reverencias a todos.